Hola cuineros, hola cuineras, espero que se encuentren muy bien. Hace unas semanas y antes de que le pasara factura su desgarre al glúteo y su inesperado ataque al corazón, Brian May apareció en una pequeña charla junto a Sammy Hagar, guitarrista, cantante y compositor estadounidense de música rock y que en sus mejores años incluso había formado parte de la legendaria banda Van Halen. Brian May dijo dos cosas importantes en aquel pequeño encuentro y no sabemos por qué el programa terminó eliminando esa secuencia, menos mal que en YouTube está disponible. Las revelaciones de Brian fueron dos: decir que Queen más Adam Lambert había grabado algunas canciones en secreto y su opinión acerca de los cantantes y su rol fundamental al momento de crear una canción. Del primer punto creo que ya nadie debería estar sorprendido. Brian y Roger conocieron a Adam en el 2009, año en el que le vieron participar y llevarse el segundo puesto en el programa estadounidense American Idol, y de ahí una cosa llevó a la otra y en el 2012 Adam oficialmente formó parte de Queen más Adam Lambert. Ya han pasado 8 años de esa primera vez y esta colaboración se mantiene, con altos y bajos, como la aparición de esta pandemia que ha afectado al mundo de la música y los conciertos este año, pero se espera que en el 2021 Queen más Adam Lambert retome nuevamente las giras europeas y quizás se piense llegar a Sudamérica. Lo de Sudamérica todavía lo dejamos en stand-by. Sé que por ahí salió Roger Taylor a sugerir que tenían planeado hacer una gira por Sudamérica y que debido a esta pandemia la cosa se complicó, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ahora no sabemos qué pasará. El virus es un gran obstáculo, pero quizás también lo sea el estado de salud de Brian May, que en estos días de cuarentena le ocurrió de todo. Veremos qué pasa más adelante. Pero en esta pequeña charla, Brian dijo textualmente lo siguiente: hemos grabado en secreto con Adam, pero sentimos que no era lo correcto publicarlo. Creemos que no hubo la justa vibración, dijo Mr. Rulitos en aquella ocasión. Y como decía antes, creo que no es extraño esperarse que luego de 8 años de estar haciendo giras por el mundo, a los 3 se les haya pasado por la mente meterse en el estudio de grabación y probar algunas canciones para ver cómo salían, por diversión, por curiosidad o con intenciones serias, quizás con la intención de proponernos un álbum. Según Brian, no hubo la justa vibración o la química ideal para publicarlo, pero quizás los motivos reales sean otros. Quizás Brian recuerda la mala experiencia que le dejaron antiguas colaboraciones y la reacción de los fans. Recordemos que cuando Brian y Roger lanzaron una nueva versión de We Are the Champions junto a Robbie Williams, a los 3 les llovieron críticas por todos lados, sobre todo de los fans más radicales. Asimismo, gran parte de los fans no vieron con buenos ojos el álbum de Cosmos Rocks, que en el 2008 lanzaron junto a Paul Rodgers, el cantante que los acompañó en las giras con el nombre de Queen más Paul Rodgers. Las ventas de ese disco fueron bajas, un desastre comercial si queremos ser sinceros, pero a decir verdad, la propuesta musical era interesante, con canciones llenas de rock, hard rock y blues. Quizás el error principal fue hacernos creer o sugerirnos de que se trataba de un nuevo disco de Queen, cuando era simplemente un trabajo de Brian May, Roger Taylor y Paul Rodgers. Quizás por eso los fans castigaron este trabajo que desde mi punto de vista no se lo merecía. Pero claro, al pan hay que llamarle pan y al vino vino. Este disco no es de Queen, es de 2 ex Queen junto a Paul Rodgers. En otras palabras, en las presentaciones en vivo, para mí sí está bien que se llamen Queen más el artista que sea, porque en los conciertos se tocan canciones de la banda, pero en los trabajos de estudio o nuevos discos con nuevas canciones donde ni Freddie Mercury ni John Deacon participaron en las mismas por obvias razones, creo que la palabra Queen está de más. Y si más adelante Brian May y Roger Taylor decidieran lanzar un álbum junto a Adam, tampoco quisiera que el álbum tuviera escrita la palabra Queen por algún lado. Simplemente pongan que es un trabajo de Brian May, Roger Taylor y Adam Lambert. Punto. Tan fácil como eso. Y lo mismo si Brian y Roger decidieran hacer un disco juntos, los dos solos, con nuevas canciones. Creo que sería poco ético ponerle el nombre de Queen a ese trabajo. E imagino que con estos ejemplos me he dado a entender. Desde mi punto de vista, a Brian May le han tirado para atrás estas críticas precedentes a ellos, y por eso le veo receloso de querer presentar un nuevo trabajo junto a Adam Lambert. Veremos qué pasa más adelante, pero a mí no me molestaría que algún día nos sorprendan con un material como ese, pero eso sí, sin el nombre de Queen.
Pero la segunda cosa que Brian May dijo en esta charla fue que él había hecho muchas grabaciones con otras personas, que le gusta producir y escribir para esas personas, y resaltó el trabajo que realizó junto a Kerry Ellis, de la cual alabó su increíble voz. Asimismo dijo que adora tocar su guitarra y crear melodías, pero que para él la música se basa en las canciones, y las canciones se basan en los cantantes, por lo que a las finales, para él toda la música se centra en los cantantes, ya que ellos son capaces de transmitir mensajes. Para Brian, todo lo demás dentro de la música es importante, pero cree que no es tan importante como lo que hacen los cantantes. Brian confesó que por eso adoraba escribir canciones para Freddie. Le gustaba ver las cosas que él hacía con una canción y dijo: él era grandioso porque podías darle algo y lo convertía en otra cosa, lo llevaba al siguiente nivel y extraño eso. Adoro estar en el estudio, amo el talento y amo a los cantantes. Para mí los cantantes son la razón de ser de todo esto y gracias a ellos puedo realizar mis cosas con la guitarra, dijo Brian. Asimismo, Sammy Hagar le dijo a Brian que él era uno de los pocos guitarristas que al tocar sus melodías sonaban como si fuera una voz, que sus solos de guitarra se escuchaban como si fuera una maldita voz, a lo que Brian le agradeció por el cumplido porque era exactamente lo que quería escuchar. Y ya que hablamos de Freddie Mercury, en un video anterior había expresado la envidia sana que sentía hacia un amigo argentino que en 1981 había tenido la suerte de tomarse una foto inusual junto a Freddie Mercury, cargándolo en los hombros. Y también me preguntaba cuántas personas latinoamericanas o del resto del mundo tuvieron ese privilegio, esa fortuna de tomarse alguna foto con alguno de los integrantes de Queen o con la banda entera y quedaron en el anonimato o en el olvido porque quizás lamentablemente perdieron la foto en cuestión. Y hace algunos días un fotógrafo holandés llamado William Rutten publicó en su cuenta de Instagram una foto muy bonita y a colores junto a Freddie Mercury, y en la publicación se podía leer lo siguiente: fue mi gran héroe de la infancia junto a Paul McCartney, pero el disco jazz de Queen fue mi primer LP real. Entré en contacto con Queen a través de mi hermano y se convirtió en un amor que nunca pasaría, y como entonces era muy joven, tenía la habitación llena de pósters de Queen. Lo más increíble fue conocer a Freddie y eso realmente pasó 2 veces. Pensé que era extraño que ese hombre tan abierto y enérgico en el escenario detrás de este fuera un hombre tan tímido y recatado. En ese momento no tenía idea de que era un comportamiento muy habitual en muchas grandes estrellas del pop. Freddie firmó pacientemente las fotos que le tomé el día anterior y luego nos tomamos fotos juntos. Durante años tuve una impresión decolorada muy pequeña de esa foto porque ya no tenía los negativos, pero ayer encontré las 2 imágenes, una foto con los ojos cerrados y esta. Ahora estamos 34 años después, pero Freddie nunca será olvidado. Y en esos 34 años he capturado a muchos otros íconos, pero este fue quizás el mejor de todos. Escribió William Rutten, un fotógrafo holandés que tuvo la suerte de ver a Queen en vivo en 1986 en Leiden durante el Magic Tour y de tomarse una foto junto a la leyenda Freddie Mercury. Él creía que los negativos de las fotos los había perdido, pero luego hizo una limpieza profunda en su casa y finalmente los encontró en el ático. Y yo me sigo preguntando cuántas fotos, videos o material audiovisual inéditos existirán de los fans de Queen junto a Freddie, Brian, Roger y John y que quizás nunca se darán a conocer, sea porque con el tiempo se perdieron o simplemente porque se lo quisieron tener para ellos como un gran recuerdo. Envidia sana para todos ellos. Gracias por ver el video y esperaré sus comentarios acerca de estas grabaciones que Queen más Adam Lambert realizaron en secreto en el estudio y que posiblemente nunca saldrán publicadas oficialmente. ¿Les gustaría un álbum con Brian, Roger y Adam? También de lo que dijo Brian acerca de los cantantes, de Freddie y de este fan holandés que encontró la foto que se hizo junto a Freddie en 1986 y lo publicó por redes sociales. Que tengan un buen día y nos vemos hasta la próxima.